Es importante tener en cuenta, antes de empezar a analizar el presupuesto, que desde la sanción de la Ley de Responsabilidad Fiscal, en el año 2004, después tiene una modificación en el año 2017, la provincia de Salta y todas las provincias se encuentran obligadas a considerar las pautas macrofiscales que considera Nación dentro de cada uno de los presupuestos provinciales, fundamentalmente las transferencias automáticas, aquellas que derivan de la coparticipación nacional. En ese sentido, el presupuesto 2023 que estamos analizando ahora ha considerado las mismas pautas y las mismas estimaciones que ha considerado Nación en el presupuesto nacional. Esto es un crecimiento del PBI del 2%, desde el 22 al 2025, o sea, son 3 años. Tenemos un tipo de cambio nominal que se cierra en 2,70 casi para fines de diciembre del 2023. Esto es un crecimiento del 62% estimado por Nación. Obviamente esto va a impactar también en el dólar blue, que ya se ha convertido en un bien más de la economía. Se proyecta un crecimiento de la inflación que desacelera un 60%, y también se estima que en este dato hay que tener un poquito de ojo, se estima que llegue a un 33% en el año 2025. A nosotros los argentinos nos cuesta un poco creer, más allá de que podemos tener optimismo, que la inflación llegue a un índice del 30% para el 2025. Esperemos que esto sea cierto, pero si no lo es, condiciona toda la estructura económica de los presupuestos y de lo que nosotros consideramos como estimación en nuestro propio presupuesto. También tenemos que tener muy presente que la economía responde a una relación de causalidad, o sea, para que se cumpla un supuesto es necesario que al menos se cumplan otros que fueron considerados dentro del presupuesto, al menos en forma parcial, para que estas estimaciones sean proyecciones ciertas y con rigor técnico. Por eso es importante resaltar esas estimaciones consideradas a nivel nacional. Debemos tener en cuenta en Salta que el impuesto a las actividades económicas como recaudación autóctona representa el 91% de la recaudación de Salta, y el impuesto a los sellos representa un 8% de esa recaudación. O sea que ahí está centrado los recursos que tiene la provincia de Salta en nuestro presupuesto. En materia de resultados, se prevé un resultado económico positivo de 44.000 millones, esto es un superávit técnico a nivel económico, y un resultado fiscal de 713 millones, lo cual significa que los recursos corrientes más los recursos de capital han superado a las erogaciones corrientes y de capital respectivamente. Esto es importantísimo en materia de equilibrio y en materia de orden en la provincia. También tenemos un incremento significativo en la recaudación de la provincia de Salta debido a la optimización del sistema recaudatorio, básicamente por el monotributo unificado, una mayor digitalización, un mayor control fiscal y también la recuperación de la economía, que hace que los contribuyentes se recuperen y también puedan contribuir más en ese tributo. Como dato, en el 2019 la recaudación fue de 19.000 millones. En 2023 se están proyectando más de 130.000 millones, o sea, 7 veces más que en el 2019, y hablamos de un crecimiento del 230% si lo comparamos con el año pasado. O sea, dentro de un contexto desfavorable, estos son números alentadores y hablan de una gestión del Ministro de Economía y Servicios Públicos y también del equipo de trabajo que tiene en la Dirección General de Rentas. Si observamos los gastos corrientes, vemos que el 71% son gastos de consumo. O sea, gastos de consumo son aquellos que van directamente a afrontar necesidades directas de la población, que son básicamente salud, seguridad y educación, que son los 3 ministerios más grandes, y son las necesidades que los salteños nos reclaman a cada uno de nosotros. En gasto de personal, acá hay una pequeña aclaración que quería hacer. En el presupuesto 2023 se observa que representa un 62%, pero si tomamos los ingresos disponibles,
no solo los ingresos tributarios, vemos que de cada 100 pesos, 57 se aplican al pago de sueldos. En 2019, cuando ingresó esta gestión, 70 pesos se gastaban en el pago de sueldos. Y también, como un dato importante, en el 2007 el gasto de personal era de apenas un 46%, o sea que era 46 pesos y en la gestión anterior lo llevó a 70. Eso habla de una política fiscal irresponsable y de que no apostaba a un crecimiento productivo, y es por eso que siempre terminábamos con déficit fiscal, porque no había una restricción presupuestaria y no había una responsabilidad fiscal en ese sentido. Se contrataba personal porque eso servía a fines políticos, ni siquiera estaban destinados a sectores estratégicos, y eso impactaba obviamente en toda la economía y en el presupuesto y en el equilibrio fiscal. En materia de resultados financieros, económicos y de responsabilidad fiscal hay datos importantes para resaltar. Tenemos una variación interanual de recursos corrientes de más del 127%. Tenemos un nivel de crecimiento de gasto corriente en un 131%, que eso van a cubrir necesidades y va a estar por encima de la inflación y por encima de lo que estimamos del crecimiento económico, o sea que en los gastos totales la población de Salta va a recibir una mayor cantidad de servicios. Tenemos un resultado económico superavitario de las rentas generales en el orden de los 44.000 millones. Tenemos un resultado fiscal superavitario de las rentas generales en el orden de 171.000 millones. No estamos proyectando necesidades de endeudamiento de las rentas generales y se proyecta un parámetro de deuda futuro que se ubica por abajo del 15% que exige la ley. Nosotros me puse a calcular el índice, es un 7,3%. Esto es importante destacar porque son variables que están en la ley de responsabilidad fiscal, que es una ley nacional, y que hay parámetros que todas las provincias tienen que cumplir. Son parámetros cuantitativos y la provincia de Salta los está cumpliendo. También está cumplimentada la exigencia cuantitativa con respecto al gasto. Eso lo establece el artículo 2, inciso C de la ley nacional, que establece un tope, y también nosotros lo estamos cumpliendo, y eso habla de una provincia ordenada y responsable también en las cuentas públicas. También tenemos una reducción importante de la tasa de interés de la deuda. Y cuando hablo de responsable me refiero a un problema endémico que tiene la economía de la Argentina, que es el déficit fiscal, que escuché muchas alocuciones y se habló mucho durante este año, y yo creo que no hay que quitarle el peso que realmente tiene en la economía, porque, como les digo, es un problema que castiga a la Argentina desde siempre. La Argentina tiene un déficit fiscal histórico. 30 de los últimos 37 años la Argentina registró déficit fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que los gastos han superado a los ingresos disponibles en un Estado. O sea que se presenta una situación de déficit consolidado. Esto quiere decir que la nación y las provincias presentan una situación de déficit, lo cual hace muchísimo daño a la economía y marca que no se ha respetado un concepto básico de la economía, que es la restricción presupuestaria. Esto ya no responde a una situación coyuntural, ya hablamos de una situación estructural de la economía argentina. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay déficit? En primer lugar, tenemos un descontrol de precios porque hay presiones inflacionarias, tenemos un aumento de la demanda agregada. Otro problema, que cuando existe ahorro en una economía, ese ahorro se va hacia la inversión productiva, hacia la producción. Si en cambio tenemos déficit fiscal, ese ahorro se va a cubrir el propio déficit fiscal y a financiarlo, ¿no? Y por último, los gobiernos, cuando tienen déficit fiscal, tienen dos opciones: o aplican un recorte presupuestario en gastos que van para la población directamente, o aumentan los impuestos, lo cual tiene un gran costo social y también tiene un gran costo político. O lo que termina ocurriendo en la Argentina: nadie asume ni el costo social ni el costo político y terminan recurriendo
al endeudamiento o a la emisión monetaria, porque no hay otra salida si gastas más de los recursos que tenés. Por eso yo digo que es importante defender el equilibrio fiscal en la provincia de Salta, más teniendo en cuenta que desde el 2012 al 2017, estos 5 ejercicios, Salta tuvo déficit fiscal. Hay un pequeño respiro en el 2018, luego nuevamente en el 2019 ya entra esta gestión, hay déficit fiscal y ahora tenemos un equilibrio en 2020, 2021 y vamos a cerrar nuevamente en equilibrio fiscal en este ejercicio 2022. Otro dato importante a tener en cuenta es el crecimiento económico. Por segundo año vamos a tener un crecimiento económico, esto no lo veíamos hace cerca de 15 años en la Argentina, y lo que tenemos que hacer es protegerlo con un presupuesto equilibrado, con previsibilidad en las cuentas y con una inversión productiva que se centra en sectores estratégicos, de los cuales la obra pública es gran parte de eso. Si analizamos otras variables macro que me parecen importantes, hay muchas, yo por tema de tiempo recorto algunas, pero me parece que la pobreza e indigencia son medidas importantes para resaltar. Recordemos que de los métodos para medir la pobreza, en la Argentina el INDEC, que es el organismo encargado de medirla, utiliza el método de pobreza por ingreso, que habrán escuchado esa famosa encuesta permanente de hogares, y a través de eso se mide los niveles de pobreza de un país y en este caso de una provincia también. En el caso de Salta, en el primer semestre del 2021 la pobreza era del 42.3%, y este año para el mismo periodo, para que sea comparable, hablamos de 34.5%, o sea que hay una reducción importantísima en los niveles de pobreza gracias a este crecimiento económico y también gracias a este equilibrio. En materia de obra pública, como dije ya, el miembro informante fue muy claro, es necesario resaltar algunos datos, pero con la idea de que la obra pública se centra como el puntal de recuperación en este presupuesto, sobre todo en el Valle del Lerma, que tenemos un incremento del 10%, recibimos un 10% del total de la obra pública, lo cual es importante. Si sumamos todas las obras que se llevan a cabo a través de ese cuadrito que ustedes podrán haber visto en el presupuesto, que es el cuadro de trabajos públicos, si sumamos a las entidades que no consolidan presupuestariamente, tenemos un total de 55.000 millones. En el año 2022 el total de trabajos públicos ascendía a 25.000 millones, o sea que hablamos de un crecimiento del 113% interanualmente, esto es importante. En lo que va del año tenemos un incremento del más del 300%, 304%, teníamos 7.300 millones en el año 2021 y hoy, en lo que va del año, ya superamos los 22.000 millones y ahí tenemos un triple, o sea, 300% más de inversión real en obra pública en lo que fue 2021 versus 2022. El Plan Global de Obras Públicas alcanza los 162.000 millones, de los cuales el 50% van a estar en ejecución en el 2023. De esta globalidad surge que el 30% se realiza con el presupuesto provincial, el 20% con distintos programas nacionales, el 47% con el presupuesto nacional propiamente dicho y un 1.8% con el financiamiento internacional. O sea, podemos interpretar que el 67% de nuestras obras son ejecutadas con Fondo de Nación, por eso vuelvo a la importancia del análisis conjunto de ambos presupuestos, más teniendo en cuenta que el 76% de los recursos son recursos de origen nacional y que somos la 10ª provincia con mayor dependencia del presupuesto de nación, valga la redundancia. Para esto es necesario un plan quinquenal de obra sostenida, de calidad, estratégica, concreta, segura y real, que represente al menos 15% de los recursos. Hoy estamos cerca del 10% de nuestros recursos y se suma a esto si agregamos las otras fuentes de financiamiento. Pero lo importante de esto es que si hacemos un poco de historia, Salta ha llegado a esta situación de desinversión en materia de obra pública después de más de una década en que se comprometió seriamente nuestras posibilidades de desarrollo.
En el presupuesto 2019 la obra pública representaba cerca de un 4% y hoy hablamos que superamos el 9% en inversión de obras públicas. Sin embargo, aparte de representar el 4%, había subejecución de partidas. Esto quiere decir que eso no se cumplió. Llegamos apenas a un 3% de inversión en obras públicas. Esto es bajísimo y produce un gran daño a toda la matriz productiva y al desarrollo geográfico de una provincia. Esa desinversión no es gratis porque genera un retroceso superlativo y que después es muy difícil de revertir con los años. Por eso es que necesitamos hoy mayor inversión en obras públicas. A fines comparativos, quiero contarle que en el presupuesto 2019, si uno observa este mismo cuadro de trabajo público por fuente de financiamiento, vemos que el total de obras públicas era 6.700 millones. Hoy hablamos de 55.000 millones, o sea, 8 veces más de inversión provincial si la comparamos con el 2019. Para que se pueda dimensionar lo que digo, hoy Salta Capital, el departamento de Salta Capital, tiene una asignación de 13.000 millones. Si la comparamos con el 2019, toda la provincia tenía 6.700 millones, o sea que hoy representa un 52% ese presupuesto del 2019 de lo que solo recibe hoy Salta Capital. O sea, teníamos una obra pública total y absolutamente relegada en el gobierno anterior. ¿Cuál es la solución? Es simple, pero requiere la decisión política. Es una obra pública sostenida, igualadora de oportunidades, que aporte al desarrollo y a la integración y con un marcado criterio social, redistribuidor de riquezas y de oportunidades también. Ya lo dijo también la presidenta de la Comisión de Hacienda, teníamos 350 obras en el 2020, hoy hablamos de cerca de 1.600 obras si hacemos un análisis cuantitativo, y es algo alentador para la provincia de Salta y alentador para el ejercicio 2023. Quería hacer una pequeña aclaración del artículo 41 que se nombró en cuanto a que no hay un aumento en el sistema de incentivos y los créditos fiscales. Quiero contarles que hay un aumento en el Ministerio de Producción significativo de 2.600 millones, hemos pasado a 8.550 millones, hablamos de 224% más. O sea que esa política de incentivo hacia las empresas se encuentra contenida en ese aumento del presupuesto, que va a tener apoyos crediticios desde otro ángulo. Sí se limita la emisión de los créditos fiscales, pero van a existir políticas de incentivo que son mucho más viables en la cartera del Ministerio de Producción. Para terminar mi exposición, yo voy a sostener la aprobación de este presupuesto en los siguientes puntos. Un crecimiento general del presupuesto del 130%, cumplimiento de las pautas de responsabilidad fiscal, tanto en niveles de deuda como en pautas del gasto, crecimiento de la recaudación de 220%, reducción del stock de deuda en cerca de 80 millones de dólares, expectativa de que la composición de deuda en moneda extranjera pase del 78% al 43% en este ejercicio 2023, el resultado superavitario de las rentas generales, económicamente hablando, un resultado superavitario fiscal de las rentas generales, el equilibrio de las cuentas, la inversión en economía y conocimiento, que no la voy a desarrollar, nosotros hemos votado una ley en ese sentido, el presupuesto con perspectiva de género que alcanza los 12.000 millones, 2,3 de los gastos corrientes, y la definición de un plan de gobierno claro basado en el equilibrio fiscal, el desendeudamiento y la definición clara de estos sectores estratégicos dentro del producto geográfico provincial, más este plan global de obras públicas que alcanza los 162.000 millones. En resumen, es necesario seguir apostando a este crecimiento económico con el equilibrio fiscal y el desendeudamiento a nivel provincial y esperar que la nación pueda controlar la política monetaria y también el gasto público excesivo, ¿no? El resto de medidas que se tomen van a ser solamente paliativas de la realidad económica si no hay una responsabilidad fiscal y si no hay previsibilidad. Yo estoy convencido que en Salta empezamos a trazar ese camino de la responsabilidad fiscal y a generar las condiciones
básicas para el desarrollo económico de la provincia. Gracias, presidente.